el catejón detiene la abominación de la desolación. Ahora sí, queridos teleamigos, podrán entender por qué Cristo nos habla de esa terrible situación llamada abominación de la desolación. Desolación porque al suprimir la Eucaristía quedamos en la más terrible soledad, y abominación porque la falta de esa Eucaristía es una desgracia inenarrable y una afrenta a Dios Padre y a su Hijo, cual ninguna otra. Además, ese desgraciado momento estará señalado por la desaparición del que impide que ese momento acaezca. ¿Y quién es el que impide que esta calamidad suceda? Pues el catejón, de que nos habla San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 a 8 con estas palabras: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. De acuerdo con una interpretación corriente, el que ahora lo retiene para que se manifieste el impío, el que hoy impide que aparezca el anticristo, es un verdadero papa. Lo que nos hace pensar en Benedicto XVI, pontífice meritorio y sacrificado, que silenciosamente aceptó ser reducido a nada con tal de prolongar su papel de catejón y con ello retrasar la manifestación del inicuo. Debemos entonces agradecerle a Benedicto XVI, el verdadero obispo vestido de blanco, descrito por la Virgen María en Fátima, por su abnegación y sacrificio que nos ha concedido más tiempo antes de que se presente la próxima terrible abominación desoladora. Estemos pues muy atentos a los cambios litúrgicos que se cocinan en el Vaticano, hoy fortín de algunos enemigos de Dios, para cambiarlos la verdad por las especulaciones erróneas de los teólogos de la modernidad. Sabemos que tanto la Biblia como el Catecismo y la liturgia están siendo objeto de reformas para engañar a la gente y llevarla cómodamente al matadero. Apresúrense pues, queridos teleamigos, a comprar los últimos ejemplares del Catecismo de San Juan Pablo II y de la Biblia auténticos, antes de que nos los cambien por versiones adulteradas. No tengan en cuenta el color de la carátula. Observen bien la edición para cerciorarse que no están adquiriendo un texto adulterado. Triángulos y mosaico masón en altar de Fátima. Adendum a denuncia de la misa masónica celebrada por Francisco el 13 de mayo en Fátima. Una fiel teleamiga nos envía esta fotografía con esta nota. No recuerdo si en el video y videos anteriores donde se toca el tema del altar masónico se menciona también este detalle, una rayita más al tigre, pero si no, lo comparto. Gracias, saludos. La foto enviada por la teleamiga es una foto del altar de Fátima comparada con un templo masón. La foto del altar de Fátima destaca los 12 triángulos que conforman los 12 paneles frontales del altar, donde el Papa Francisco celebró la misa del centenario de las apariciones de la Virgen allí. En la gráfica aparecen los triángulos ubicados al frente del altar negro del santuario de Fátima. Se distinguen porque unos se ven más claros que los otros. Son 24 triángulos demarcados, unos que sobresalen, y todos conforman a su vez 12 rectángulos. En efecto, al comparar las dos imágenes, se evidencia con claridad otro signo masón en el altar de Fátima. Estas mismas formas geométricas aparecen en el piso ajedrezado o mosaico de muchos templos masones y demarcan la zona donde se ubican las 3 columnas fundamentales que hacen las veces de altar. Según sus propias definiciones, cada masón aspira a ser el sumo sacerdote de su templo personal, y que sea un lugar donde él y la divinidad puedan comunicarse.
Esta zona ajedrezada o pavimento cuadrado y así demarcada por estos triángulos, según el rito masónico, es para que el sumo sacerdote camine sobre él. Alternadas de color blanco y negro, estas figuras geométricas representan el bien y el mal, el instinto al bien y el instinto al mal latente dentro de cada francmasón. El enlosado blanco refiere a la magia blanca o benéfica, mientras que el enlosado negro a la magia negra o maléfica. Son pares de opuestos, el bien y el mal, mismo significado del yin y el yang. La connotación de este signo, del cuadro partido diagonalmente, formado por dos triángulos rectángulos, es eminentemente anticristiana, antipapista y antievangélica. Albert Pike, destacado masón norteamericano grado 33 en el rito escocés antiguo, explica el significado de este signo masón presente en sus templos y también en el altar de Fátima y en la misa presidida por el pontífice Jorge Mario Bergoglio. Pike afirma: el pavimento, alternativamente en blanco y negro, simboliza, si tal fue la intención o no, el bien y el mal, principios de la religión egipcia y persa. Es la guerra de Miguel y Satanás, de los dioses y titanes, de Balder y Loc, entre la luz y la sombra, que es la oscuridad, el día y la noche, la libertad y el despotismo, la libertad religiosa y los dogmas arbitrarios de una iglesia que piensa por sus devotos y cuyo pontífice afirma ser infalible, y los decretos de sus consejos para constituir un evangelio. Así pues, es claro que estos triángulos en cuadros ajedrezados, presentes en el templo masón y también en el altar de Fátima, simbolizan la lucha de un hombre llamado a ser sumo sacerdote de su templo personal, un hombre que se reveló a Dios y profesa por ello una libertad religiosa que va en contra de la religión católica, acusada por los masones de ser una iglesia déspota, porque según estos vuelve borregos y sin voluntad a sus devotos. Y además miente, según estos, al decir tener un pontífice infalible en asuntos de fe y de moral, y regenta falsamente un evangelio dogmático. En esta gráfica aparece el obispo Antonio Augusto dos Santos Marto, en acto de consagración del nuevo altar negro del santuario, de corte también masón, como el que hizo él mismo para la basílica en 2016. Compárense los triángulos del altar en estos otros dos ejemplos de altares masones, también con el altar masón erigido por este obispo, con los 3 cirios o columnas de la basílica en el 2016, presentes en los ritos masones. Observemos detenidamente esta otra gráfica, elaborada por nosotros, en la que aparecen todos los símbolos masones presentes en la misa, presidida por el Papa Bergoglio en el centenario de las apariciones de Fátima, el 13 de mayo de 2017. Ambón negro. Crucifijo no crucificado sobre un signo positivo que hace las veces de cruz. Palio del sumo sacerdote con dibujos negros. 3 cubos negros. Altar negro. 6 velones negros. 24 triángulos que forman 12 cuadrados frente al altar. Aspectos de forma externa que explican el oscuro trasfondo de las acciones de este pontífice, quien osó desautorizar a la Virgen en Fátima en el centenario de su aparición, y desafió a la iglesia que preside al usar estos evidentes símbolos masones en la celebración de la Santa Misa conmemorativa. Estos triángulos y cuadrados, como lo dijo nuestra teleamiga, son una rayita más al tigre, que muestra junto a los demás símbolos, signos y gestos dados, tenebrosos movimientos anticatólicos en el seno de la iglesia, en cabeza del Papa Francisco y del obispo del lugar, Monseñor Antonio Marto, en un acontecimiento donde debió recordarse el urgente mensaje de la Virgen María, de conversión y arrepentimiento, que no solo fue olvidado por el pontífice, sino que fue ocasión aprovechada para atacar veladamente a la Virgen María,
al Señor Jesús y para burlarse de toda la Iglesia católica, adelantando encubierta pero públicamente ritos de la masonería, acérrima enemiga de Dios y de la Iglesia católica. Finalmente, informamos a nuestro pesar que el benemérito sacerdote Jesús Emiro Claro Torrado, amigo nuestro y de este programa, falleció en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Nuestro sentido pésame a toda su familia. Rogamos al cielo porque el Señor lo tenga en su gloria y pedimos a todos nuestros teleamigos orar por su alma. Su nombre, Padre Jesús Emiro Claro Torrado. Para concluir, creemos que no es ninguna coincidencia nada de lo que acontece con el Papa Francisco. No es casualidad que enseñe que la misa es solo una memoria del amor de Dios. Tampoco que se estén haciendo preparativos conjuntos para unificar las iglesias en torno a una celebración común. Ni que para poder unirnos a otras confesiones, Amor y Leticia abra las puertas a la destrucción de los sacramentos de la Eucaristía, la confesión, el matrimonio y el orden sacerdotal, como ya se viene dando en varios países. Ni es casualidad que este papado esté más dispuesto a hablar y encontrarse con otras religiones y en cambio dé la espalda a cardenales fieles que buscan claridad frente a las erróneas enseñanzas y confuso pastoreo del Papa Bergoglio, con lo que se hace más claro el propósito de unificación a toda costa del reformador Francisco con los luteranos, con quienes celebrará los 500 años del protestantismo, causante de la profunda división de la Iglesia Católica propiciada por el sacerdote hereje Martín Lutero. Todo esto, queridos teleamigos, nos está llevando a un falso ecumenismo, ya profetizado, que es la negra concreción e insólita unificación de las iglesias del mundo, para conformar la Iglesia Ecuménica Mundial, en claro desafío y abierta traición a la Iglesia fundada por Dios hace más de 2000 años. Y todo esto, liderado, quien lo creyera, por el pontífice bonaerense Jorge Mario Bergoglio, quien con todo esto, efectivamente, pone en marcha la abominación de la desolación anunciada y temida. Todo esto nos va llevando ciertamente a la abominación de la desolación profetizada por Daniel y anunciada por el Señor Jesús en su discurso apocalíptico. Y una vez se dé, será el momento de la manifestación mayor y pública del anticristo, a cuyo servicio se halla el falso profeta o falso papa, y estos dos al servicio del eterno enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, el asesino de hombres y acusador. Nada vale entonces esconderse frente a esta cruda realidad, como lo hace el avestruz, y quienes se niegan a ver lo evidente. Más bien, debemos encarar esta dura verdad con nuestra conversión profunda y sincera, y con una vida entregada a la oración, al ayuno y al sacrificio, para poder pasar victoriosos esta negra hora por la que está pasando nuestra amada Iglesia, y lograr interceder por nuestros hermanos que aún no ven o no quieren ver.